Mi tía me humilló en mi propia fiesta de compromiso. Y nadie imaginó que yo controlaba el fondo fiduciario. Hay traiciones que te rompen el corazón. Y hay traiciones que te cambian para siempre. Yo no perdí solo a mi prometido esa noche. Perdí la inocencia, la confianza en mi familia y la imagen que tenía de quienes juraban quererme. Lo que nunca imaginaron es que, al intentar arrebatarme mi futuro, estaban poniendo en riesgo el suyo. Porque lo que celebraron como mi derrota fue el inicio de su caída. Y todo comenzó en mi propia fiesta de compromiso. La casa estaba iluminada como si fuera una boda anticipada. Luces colgantes, música suave, mesas decoradas con flores que mi abuela solía amar. Recuerdo que mientras bajaba las escaleras con mi vestido color marfil, sentí esa mezcla de nervios y felicidad que solo se siente cuando crees que estás entrando en la etapa más estable de tu vida. Mi prometido estaba sonriendo, saludando invitados, moviéndose con esa seguridad que siempre me tranquilizaba. Al menos eso pensaba, porque mientras agradecía los abrazos y las felicitaciones, comencé a notar algo extraño. Él no me buscaba con la mirada. No se acercaba a mí como lo había hecho siempre. En cambio, permanecía demasiado cerca de mi prima, y no era solo conversación, era complicidad. Era esa cercanía que reconoces cuando has amado a alguien. Intenté ignorarlo. Me repetí algunas veces que eran los nervios, y que estaba exagerando, hasta que pidió silencio. Cuando tomó el micrófono, pensé que iba a dedicarme palabras hermosas. Imaginé algo torpe, algo sincero, algo nuestro. Pero, por el contrario, comenzó a hablar de decisiones difíciles, de caminos inesperados, de cómo el corazón a veces nos sorprende. Cada frase me confundía más. Sentí que el aire se volvía pesado, como si algo estuviera a punto de romperse. Y entonces tomó la mano de mi prima y confesó que estaba enamorado de ella. Me quedé helada, no sabía qué decir, no hubo gritos, no hubo escándalo inmediato, solo un silencio tan profundo que parecía absorberlo todo. Mi mente intentaba procesar lo que estaba viendo, mientras mi tía, desde el fondo del jardín, comenzaba a celebrar lentamente, con una sonrisa que nunca olvidaré. No fue una sonrisa incómoda ni de sorpresa, fue una sonrisa de victoria, y en ese momento entendí que esto no había sido espontáneo. Había sido planeado. En los días siguientes, cada recuerdo comenzó a acomodarse como piezas de un rompecabezas cruel. Las veces que mi tía insinuó que su hija era más adecuada, los comentarios sobre estabilidad, sobre reputación, sobre futuro, las reuniones familiares donde notaba miradas cómplices y conversaciones que se detenían cuando yo entraba. Lo que más me dolió no fue que él se enamorara de otra persona, fue darme cuenta de que mi propia familia había participado. Habían decidido que yo no era suficiente, y habían ejecutado el plan en el escenario más público posible. 3 días después de la humillación, cuando aún intentaba entender cómo reconstruir mi dignidad, recibí una llamada de nuestro abogado familiar. La voz del señor Herrera era seria, pero no sorprendida. Me recordó algo que mi abuelo había establecido años atrás. El fondo fiduciario familiar estaba bajo mi administración hasta que yo contrajera matrimonio, y que, si existía cualquier tipo de traición familiar, yo tenía la autoridad legal de congelar el acceso de los beneficiarios secundarios. Los beneficiarios secundarios eran mi familia incluidas, mi tía y su hija. Incluso mi ahora ex prometido salía beneficiado gracias a nuestro matrimonio, quien había planeado invertir en un negocio respaldado por ese mismo fondo. Me quedé en silencio mientras entendía el alcance de lo que eso significaba. Ellos celebraban una nueva alianza, sin saber que dependía de mi firma. Una semana después, mi tía llegó a mi casa sin avisar. Ya no tenía esa postura triunfante. Entró con una mezcla de orgullo herido y urgencia mal disimulada. Intentó hablarme de familia, de errores, de sentimientos que simplemente ocurrieron, pero pronto dejó de fingir. Necesitaban el desembolso anual del fondo, la boda ya estaba organizada, habían adelantado pagos para una casa, habían invertido en un proyecto que ahora dependía del respaldo fiduciario. Me pidió comprensión, me pidió que no mezclara emociones con decisiones financieras, y fue entonces cuando entendí la ironía. Habían mezclado estrategia con mi vida, pero ahora querían separar dinero de traición. No actué desde la rabia, actué desde la claridad. Leí documentos y decidí activar la cláusula. Notifiqué formalmente la suspensión temporal del fondo hasta nueva evaluación. Fue un proceso frío, profesional y legal. Nada de gritos, nada de amenazas. Son solo consecuencias. En cuestión de días, comenzaron las llamadas, el banco solicitando garantías, el salón de eventos exigiendo pagos finales, la inmobiliaria cancelando la reserva de la casa. El cuento de hadas que celebraron en mi cara empezaba a desmoronarse. Y esta vez, nadie aplaudía. Convocaron una reunión para resolver las cosas. Intentaron presentarme como vengativa, como alguien que estaba destruyendo a la familia por orgullo herido. Pero llevé pruebas, mensajes donde mi tía sugería que conmigo el acceso al fondo sería más difícil. Conversaciones donde planificaban convencer a mi novio que su futuro sería más rentable con mi prima. No era amor,
Era cálculo. Mi ex no pudo sostener mi mirada. Mi prima lloraba, pero no por la traición, lloraba por la boda cancelada. Y mi tía, por primera vez, no tenía argumento. Después de la reunión familiar, el ambiente quedó dividido. Algunos primos dejaron de hablarme. Otros comenzaron a enviarme mensajes en privado diciendo que entendían mi postura, pero que quizá estaba siendo demasiado dura. Esa frase me hizo reflexionar más de lo que esperaba. ¿Demasiado dura? ¿O simplemente la única que no estaba fingiendo que nada había pasado? Mientras tanto, comenzaron a circular rumores, que yo siempre había sido celosa, que probablemente exageraba lo sucedido, que tal vez mi ex ya estaba confundido antes, y que mi prima solo apareció en el momento correcto. Entonces me di cuenta de algo doloroso. La narrativa empezaba a cambiar. Ya no era la víctima de una humillación pública. Estaba siendo convertida en la mujer resentida, que no sabía soltar. Y fue en medio de ese ambiente tenso cuando llegó la noticia que nadie esperaba. Me enteré por una llamada de mi madre, cuya voz temblaba entre preocupación y urgencia. Mi prima estaba embarazada, y no solo eso, aseguraban que el bebé había sido concebido semanas antes de mi fiesta de compromiso. El mundo se me detuvo por segunda vez. Eso significaba que cuando él me miraba a los ojos y hablaba de nuestra boda, ya había cruzado una línea irreversible. No fue una decisión impulsiva durante la fiesta, no fue una revelación romántica espontánea, fue una relación paralela cuidadosamente escondida mientras seguía planeando casarse conmigo. La traición no fue pública esa noche, había empezado mucho antes, y entonces me di cuenta de algo que me heló la sangre. Si el embarazo se confirmaba como previo a la ruptura oficial, la cláusula fiduciaria no solo justificaba la congelación, la hacía obligatoria. 2 semanas después recibí una notificación formal. Mi tía, asesorada por un abogado externo, estaba evaluando demandarme por administración abusiva del fondo fiduciario, alegando que mi decisión había sido motivada por resentimiento personal y no por incumplimiento contractual. Eso cambió el juego. Ya no era solo un conflicto familiar, era una posible batalla legal que podía exponer todo públicamente. Mis mensajes, mi humillación, el embarazo, las fechas. Mi abogado me explicó que, si el caso llegaba a juicio, tendríamos que probar cronológicamente la traición. Lo que mi tía no sabía era que yo tenía más pruebas de las que imaginaba. Fue mi propia prima quien, en un momento de desesperación, cometió el error que lo cambió todo. Me llamó llorando una madrugada, no para disculparse, no para pedir perdón, sino para contarme que mi ex había comenzado a distanciarse desde que el dinero desapareció. En medio de su angustia soltó algo inesperado. Él había sido quien inició el acercamiento con ella meses atrás. Pero no por amor. Había descubierto que el fondo estaba bajo mi administración y comenzó a cuestionarse si realmente tendría acceso directo tras casarse conmigo. Mi tía, al enterarse de sus dudas, vio una oportunidad. El plan no fue solo separarnos, fue asegurarse de que, casándose con su hija, podrían presionarme desde dentro para redistribuir el control del fondo después del matrimonio. No fue una historia de pasión descontrolada, fue ambición estratégica. Mi prima estaba rota y asustada, me envió capturas de conversaciones donde mi tía hablaba explícitamente de alinear intereses financieros y de cómo una boda bien dirigida podía beneficiar a todos. En esos mensajes mi nombre no aparecía como persona, aparecía como obstáculo. Llevé todo a mi abogado. La demanda perdió fuerza antes de nacer. Si intentaban llevar esto a juicio, el escándalo no me perjudicaría a mí, los destruiría a ellos. Cuando mi tía comprendió que el embarazo no garantizaba estabilidad económica y que la demanda podía volverse en su contra, comenzó a presionar a mi prima para que intentara reconciliarse conmigo. El tono cambió nuevamente. De soberbia pasaron a suplicar, de acusarme de rencorosa, pasaron a pedirme comprensión por un bebé inocente. Y fue ahí donde sentí el peso real de la situación. Un niño venía en camino, un niño que no tenía culpa de nada, pero tampoco podía permitir que usaran ese embarazo como herramienta de manipulación. Podía mantener el fondo congelado indefinidamente, legalmente estaba cubierta, pero entendí que, si dejaba que el odio guiara mis decisiones, terminaría convirtiéndome en lo mismo que criticaba. Así que tomé una decisión inesperada. El fondo no sería restaurado para mi tía ni para mi ex, pero crearía una cuenta exclusiva, supervisada legalmente, destinada únicamente al bienestar del bebé, sin que ellos pudieran tocar un centavo directamente. No era venganza, era control con conciencia. Mi ex no soportó la presión, cuando comprendió que no habría acceso libre al dinero y que la estabilidad dependía ahora de condiciones estrictas. Comenzó a distanciarse de mi prima, los planes de boda desaparecieron por completo. Lo que empezó como una historia de amor
amor inevitable, terminó revelándose como una alianza frágil, sostenida por interés. Meses después supe que había intentado reconciliarse conmigo indirectamente, preguntando a conocidos si yo estaría dispuesta a hablar. La respuesta fue silencio. Mi tía perdió más que acceso financiero, perdió credibilidad. La familia empezó a comprender la magnitud del plan cuando los detalles salieron a la luz. La imagen de madre protectora se transformó en la de estratega manipuladora. Y lo más irónico fue que aquello que quiso controlar, el dinero, terminó siendo lo que expuso sus verdaderas intenciones. Con el tiempo comprendí que no me habían quitado un prometido, me habían quitado una fantasía, y agradecí que la verdad saliera antes de firmar un matrimonio basado en engaño financiero. A veces, el acto de amor propio no es recuperar lo que te traicionó, es dejarlo ir sin necesidad de demostrar nada. Hoy el fondo fiduciario sigue existiendo, pero bajo reglas más claras y éticas. Ya no depende de matrimonios ni alianzas familiares, depende de méritos y transparencia. Mi prima tuvo a su hijo, el niño recibe apoyo directo y supervisado. Yo no formo parte de sus vidas personales, pero tampoco cargo rencor. Mi tía ya no sonríe cuando me ve, y cada vez que recuerdo aquella fiesta de compromiso, no siento vergüenza, siento gratitud. Porque si no me hubieran humillado públicamente, nunca habría descubierto la traición silenciosa que llevaba meses gestándose. Ellos pensaron que me quitaron el futuro, lo que hicieron fue liberarme de uno equivocado. Si te gustó esta historia, no olvides darle like, compartir y suscribirte. Nos vemos en la próxima.